buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana muy especial porque a partir de hoy Sin Guión va a tener una extensión un poco más larga. Como les habíamos anunciado, a partir de hoy comenzamos en una segunda hora a entrevistar candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. Hay más de 10.000 posibles candidatos, así que de aquí a la primera vuelta creo que invitados no nos van a faltar para que ustedes los vayan conociendo, vayan haciéndose una idea de qué proponen las organizaciones políticas. Ayer hemos tenido también una jornada electoral interna dentro de los partidos. 2 llevaron a su militancia a votar, el APRA y Renovación, veremos los resultados más adelante, y otras eligieron delegados, que también, hay que decir, han generado algunos resultados sobre cuál es el candidato favorito en aquellos casos minoritarios, por cierto, donde había cierta contienda. En la mayoría de casos, el candidato es único y va el dueño del partido. Y, por supuesto, también vamos a hablar de resultados electorales, no resultados de las encuestas que anticipan un resultado electoral todavía muy prematuro, la verdad. Pero en fin, vamos con todo eso, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional y por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tiendamovistar.com.pe. CIES, del 2 al 4 de diciembre, la Universidad del Pacífico será sede del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, Retos del Nuevo Gobierno 2026-2031. El programa incluye conferencias del Nobel de Economía Abhijit Banerjee, Ricardo Hausmann, Julio Velarde y otros expertos. El ingreso es libre, solo inscribirse en la web del CIES. El evento será transmitido por el Facebook del CIES. OMPE. Ahora que vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitas largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, terminando los auspicios, vamos al contenido del programa y vamos a hablar de una encuesta que se publicó ayer en La República. El Instituto de Estudios Peruanos le ha preguntado a la ciudadanía a nivel nacional cuál es la intención de voto para las elecciones presidenciales. Y nos vamos a quedar aquí un ratito porque hay bastante en este cuadro que comentar. Primero, las columnas azules son septiembre y las rojas noviembre del 2025. Y lo primero que destaca es que no precisa se ha incrementado. Normalmente no precisa va disminuyendo conforme nos acercamos al día de las elecciones. Yo creo que un no precisa de 44.5% es, la verdad, bastante alto. En ninguno nadie, también hay un ligerísimo incremento, pero de un punto, de 16.6 a 17.6, pero incremento al fin y al cabo. Blanco o nulo permanece igual, no iría a votar, permanece igual, pero la suma de todos estos es 68.9, que no menciona a ningún candidato, como tituló ayer la portada de La República,
7 de cada 10 electores o no precisan, o por nadie, o en blanco, o no voy a votar. Eso es algo realmente significativo, teniendo en consideración que las elecciones son en abril. Es decir, ¿qué nos está diciendo este cuadro? Que no hay ninguna, pasión en esta elección. Eso debería ser bueno, la gente no se va a sacar los ojos, esperamos, pero lo que hay es mucha apatía, mucha molestia. Lo que está ofreciendo la cartelera partidaria no despega. Después, la siguiente cosa que tiene este cuadro importante es que el fenómeno Vizcarra parece haberse debilitado. En septiembre del 2025, el 10.9 de los encuestados mencionaban a un político inhabilitado, sea Martín Vizcarra, sea Arturo Fernández o Antauro Humala, pero en realidad el más fuerte era Martín Vizcarra. En este momento, solo el 3.8 menciona a un político habilitado, de los cuales casi el 3% es de Martín Vizcarra. Es decir, puede ser estas esta encuesta es de la semana pasada, que la sentencia de Martín Vizcarra haya hecho desaparecer su opción política y, si se fijan, Mario Vizcarra aparece solo con el 0.9%. Es decir, no hay un claro endose. Ese 10.9 desaparece y no se traslada a Mario Vizcarra. Se queda ahí. Entonces, sí, eso puede explicar, no precisa, y su subida. Hay un grupo de gente que en septiembre tenía un candidato, inhabilitado pero candidato, hoy, noviembre, ya no lo tiene y se va a no precisa. No se transfiere a nadie. El segundo asunto extraño, digno de ser comentado en esta entrevista, es que pese a la gran campaña de Rafael López Aliaga, muy mediática, muy en redes, muy insultante, hay que decirlo, muy denigrante, agradezco a todos los que me han mandado capturas de pantalla de la cuenta de ex del señor López Aliaga, donde nuevamente insulta, pobre diabla, no se imaginan la cantidad de tonterías. Parece que eso es lo que le dan sus estrategas, ¿no? Bueno, ahí está el resultado. Por favor, pongan el cuadro completo. López Aliaga ha bajado de 8.5 a 6.2. Ustedes dirán, no es mucho, son 2 puntos, pero acá en la tierra de los enanos, 2 puntos es un montón. De 8.5 a 6.2. José Gerí aparece en la lista. Aun cuando hay que decirlo con toda tranquilidad, José Gerí no puede ser candidato presidencial. Ahí en IAP, si la regla es no poner a gente que no puede ser candidato presidencial, bueno, José Gerí no puede estar en esa lista. ¿Por qué? Porque hoy es presidente de la República. Y quien es hoy presidente de la República no puede en 6 meses postular a la presidencia de la República. Además, no está en ninguna lista. El otro asunto también, creo yo, catastrófico es Keiko Fujimori, que también baja 2 puntos. Y si ustedes se fijan, el único, si es que el partido fuera menos potente que el candidato, que es lo que normalmente pasa, el candidato jala al partido, miren ustedes, solo López Aliaga, con las justas, pasa la valla. Con la justa, 6.2. Gerí no puede jugar. Los políticos inhabilitados no pueden jugar, pero sus partidos tampoco van a recibir un endose. Pedro Castillo no puede postular, ha sido condenado, pero no se mueve, tiene 3.3. López Chao sube un poquito, es el único que sube de verdad, pero claro, con 2.4 tampoco, pues, ¿no? Carlos Álvarez baja 1 punto. Mario Vizcarra aparece con 0.9, o sea, nada. Y asoma Carlos Spa. En los otros están todos los demás, ¿no es cierto? Ricardo Belmont, César Acuña, destruido. Fernando Salas, Rafael Belaúnde. Ahí están los otros. Hay otros, pero como veremos más adelante en el programa, ya no juegan.
pero regresaremos sobre eso. Esta es una intención de voto como noticia para los partidos políticos devastadora. Devastadora, porque están gastando esfuerzo, ¿no? Rafael López Aliaga ha hecho una campaña millonaria de panelería para obtener ese resultado. Ayer hubo otra encuesta en Cuarto Poder de Ipsos que le da un poco más, pero es otra metodología y hay que siempre comparar resultados contra resultados. Pero no lo pone muy lejos de donde está, es decir, no crece, no sube de donde está. Y con esos porcentajes, nada está dicho. Porque probablemente la mayoría del público, 7 de cada 10, nada quieren decir. Están francamente desilusionados con lo que los partidos vienen ofreciendo hasta ahora. No hay nadie que ilusione, que entusiasme. Miren, esta es mi 7ª campaña nacional, cubriendo noticias. Hemos tenido campañas donde 6 meses antes había un candidato que tenía 20% de intención de voto, otro que tendría 15%. Era normal. Ahora, tener 6 es un exitazo. 6. Lo cual quiere decir de nuevo que probablemente tengamos un Congreso de muy pocos partidos, pero por los cuales nadie votó masivamente. Eso es lo que tenemos hasta este momento y eso francamente preocupa. Hay más en la encuesta de IEP que quiero compartir con ustedes porque vale la pena hablar de Ejecutivo y Legislativo. Empezamos por el Ejecutivo. Aprobación del presidente Gerí. 39% lo aprueba. No está mala, no está mal. Claro, si se le compara con Dina Boluarte. Y luego, ahí sí hay una mayoría en desacuerdo, diciendo que no está de acuerdo en que Gerí haya asumido la presidencia del Perú. Eso es en octubre del 2025. Pero ahora se ve, en noviembre, una mejoría respecto de la forma en la que está conduciendo su gobierno. Pero el cuadro interesante que publica IEP ayer es el histórico, el comparativo, en cómo fueron recibidos los nuevos presidentes cuando iniciaban. Y no se pone a Pedro Castillo, pero sí a todos los que recibieron la banda presidencial de manera, digamos, accesitaria, ¿no? Que no fueron elegidos, sino que llegaron a la presidencia porque había la sucesión presidencial o presidían el Congreso. Tenemos que Martín Vizcarra en el 2018 fue recibido con un 52% de aprobación y Sagasti con un 58% de aprobación. Ese es el estándar. Dina Boluarte fue recibida con un 17% de aprobación, un masivo rechazo enero del 2023, ya con todas las muertes habían empezado en diciembre y en enero y en febrero continuaron. Un gran rechazo de la población a Dina Boluarte que se mantuvo en niveles mucho más bajos todavía durante su mandato. Gerí tiene 39% de inicio de aprobación. No es ni Vizcarra ni Sagasti, ciertamente, pero respecto de Dina Boluarte representa un alivio político. Eso puede explicar la razón por la cual los partidos se apuraron con Dina Boluarte a sacarla del poder a como de ella era el lugar antes de que empezara propiamente la campaña, porque no querían cargar con esa cruz encima. Pero dudo, por los resultados que hemos visto, que el electorado disocie a Dina Boluarte de los actuales favoritos que tienen bancada parlamentaria. Yo creo que el truco no ha dado resultado. A Gerí le va bien, pero al Congreso no le va bien. Y acá tenemos justamente cifras del Congreso, de la aprobación o desaprobación del Congreso de la República. Y ustedes dirán, ha mejorado un poquito. Sí, estar en 4 es un desastre, ¿no?
Pero estar en 8 tampoco es que digas, qué bárbaro, ¿no? Probablemente esa ligera mejoría entusiasme a nuestros congresistas y crean que esto les da licencia para hacer más o menos lo que les da la gana. Yo creo que ese incremento del 4% recoge a ese 4% de la población que está de acuerdo en que tenían que votar a Dina, a como diera lugar, y que venga quien venga, va a ser mejor que Dina Boluarte, y de ahí el desempeño del Congreso. Y finalmente tenemos un cuadro sobre la aprobación de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso. Le va mejor que a Alejandro Soto, ¿ah? Eso hay que decirlo, pero no mejor que a Williams. Lamentablemente para el Congreso, su presidente puede tener una aprobación un poquito mejor que la de la institución, pero 12% no llevan a un político realmente a ninguna parte. Y esa es la situación actual. El 75% de los encuestados desaprueba a Fernando Rospigliosi. Williams y Alejandro Soto tenían más de no sabe, no opina. Fernando Rospigliosi es un personaje más conocido y por eso lidera la desaprobación de presidencias del Congreso si se le compara con sus antecesores. Esto es desastroso para una institución como el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque necesitamos un Congreso para tener democracia. Tenemos que elegir a un Congreso y el Congreso es la institución más desprestigiada que existe. El Congreso solamente es prestigioso el mes siguiente de ser elegido y cuando es disuelto. Cuando es disuelto, la gente aplaude la disolución del Congreso masivamente. Le pasó a Alberto Fujimori y le pasó a Martín Vizcarra. Eso debería hacer que el Congreso y los partidos que fueron disueltos en el 2019, que han regresado al Congreso, saquen alguna lección sobre por qué son tan impopulares, pero no la sacan. Repiten los mismos patrones de conducta. Este fin de semana, empleados de Fuerza Popular en el Congreso trabajan como empleados en el partido Fuerza Popular. Una más. Y todos los fines de semana tenemos alguna novedad parlamentaria de ese calibre. El Congreso no hace nada por mejorar su imagen pública, sus conductas poco éticas, ni nada por luchar contra la corrupción que se le imputa desde el Ministerio Público. Esta semana probablemente Delia Espinosa sea destituida o inhabilitada por 10 años, o sea, perpetuamente, para el ejercicio de la función pública. Porque el Congreso no cambia. Ese es el problema. Ese es el problema. Entre los bonos de Navidad, las tarjetitas para comprar, ¿no? Porque les dan unas tarjetas para canasta navideña, entre las gratificaciones, etcétera, etcétera. Nunca van a tener popularidad. Tienen que cambiar su conducta y eso parece ser en este momento imposible. Vamos a la pausa y regresamos con las elecciones internas este fin de semana en todos los partidos políticos. Volvemos con eso. Google nació para acercar la información y la tecnología al mundo, y la UCB nació para hacer esa educación accesible y de calidad. Hoy ambos caminos se unen para transformar el futuro con educación e innovación. Por eso yo elegí estudiar en la UCB. Google Lab UCB, Notebook LM, certificación en Google Cloud y Gemini en el correo. Ven y estudia con la mejor tecnología de Google, donde la educación y la innovación se encuentran. Muy bien, ahora sí, rumbo a las elecciones generales. Venimos diciendo eso desde hace meses, pero ayer se ha cumplido una etapa que era importante. ¿Por qué? En teoría, íbamos a tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, todos los electores íbamos a votar. Hubiera sido fantástico, porque eso hubiera reducido el número de partidos notablemente. Pero a este Congreso no le dio la gana, por culpa de este Congreso. La franja electoral que ustedes han visto en días pasados era para eso.
era para primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por eso se había establecido una franja electoral para esas primarias. Derogaron las primarias, no derogaron la franja. Entonces no tuvo mucho sentido, salvo para aquellos partidos que han ido a votar un militante un voto. En realidad, solo dos. El APRA, que presentó 14 candidatos, y el Partido Renovación, por un error interno de ellos, porque presentaron un solo candidato y obviamente ganó. Lo que ellos tenían era que superar la valla del 10% de sus militantes yendo a votar, y lo lograron. No masivamente, pero lo lograron. Ahora vamos a ver los cuadros de la OMPE. En el APRA han habido sorpresas y luego vamos a ver las internas de otros partidos. Pero primero, acá la nota, 39 partidos han participado en elecciones internas. ¿Qué hacen los partidos donde no se vota un militante un voto? Se elige delegados en todo el país. Delegados. Esos delegados elegidos, a su vez, se van a reunir el próximo fin de semana, hasta el 7 de diciembre, a finalmente elegir a sus candidatos. En el caso de las planchas presidenciales, esto es casi simbólico. Son 30, 40 delegados, a veces menos, se reúnen y ungen al candidato presidencial. Donde hay pelea es en la confección de la lista. ¿Por qué? Porque si bien el 80% de la lista tienen que ser de militantes del partido, hay un 20% de la lista que son designados por la cúpula del partido, por el dueño del partido, o por el candidato presidencial cuando es el dueño del partido. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscan los partidos? Hacer atractivas sus listas con la mayor cantidad de nombres conocidos o prestigiosos, o no muy prestigiosos, que crean que jalan voto popular. Ayer lo que ha hecho el APRA es bastante riesgoso, pero yo creo que es bastante sano. Mandó a votar a toda su militancia y ha salido elegido ya, me parece que ahora sí hasta el final, Enrique Valderrama, la fórmula número 7, que tuvo el 25.982%, muy pegadito al señor Velázquez Quesquén, que iba con la hija del presidente Alan García. En tercer lugar, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. En cuarto lugar, Hernán Garrido Leca. ¿Esto quiere decir que en el APRA se está cancelando a una generación? Bueno, los vamos a ver en diputados y senadores, no es que hayan desaparecido. Pero sí es verdad que Enrique Valderrama, 38 años, periodista, representa renovación. Miren ustedes, electores hábiles habían 42.655. Ese es el padrón del APRA hoy, porque tuvieron que presentarse nuevamente porque perdieron la inscripción. 42.655. Pero fueron a votar 15.919, una participación ciudadana de 37.3%. Ya están 100% actas procesadas, terminó, y todos se han comprometido a respaldar a Enrique Valderrama, que está muy bien, como digo. 37% del padrón fueron a votar. Ustedes dirán, pero no es mucho, ¿no? Antes se suponía que el APRA votaba masivamente. No. Pero en comparación con otros, es masivo, Todavía uno ve si 15.000 van a votar una organización política, y yo creo que ahí hay una gran fortaleza que rescatar. Y esa fortaleza que rescatar, no sé si la dirija bien el señor Enrique Valderrama o no, pero implica renovación. Se hizo famoso el señor Valderrama en una entrevista reciente con César Hildebrand por tratar de responder la entrevista desde un establecimiento comercial donde había una bulla infernal. Pero, además de eso, habrá tiempo para conocerlo, por supuesto, y ver si arrastra o no arrastra voto. Luego tenemos el caso de Renovación Popular. Miren ustedes, fórmula número 1, 100%, 9.241 votos. Eso es todo porque no hay ninguna otra fórmula.
Elección de candidato único, peleada, peleada. Y acá tenemos nuevamente las cifras que importan, que son las de participación. Renovación Popular tiene en su padrón 37.038 afiliados y asistieron 9.899, bastante menos que en el caso del APRA, y el porcentaje de participación fue de 26.7%. Esa era la noticia. Tenían que pasar el 10% y lo lograron, y lo lograron. Bien, porque de 10 a 26, bien logrado. Pero a mí lo que me llama la atención es que estos son partidos que tienen una inscripción de esta militancia reciente. Y eso es todo lo que logran jalar a votar. 33, 26% de sus propios afiliados, de su militancia. Si hay algo que refleja la crisis de los partidos políticos es esa votación. Reitero, el APRA ha conseguido su afiliación después de 2021. No es un padrón viejo donde la gente se murió o se salió del partido. No, es gente que se ha inscrito entre el 2021 y hoy. Bueno, y el año pasado. Y en el caso de Renovación Popular, sí es un partido viejo porque es Solidaridad Nacional, es exactamente el mismo, pero se supone pues que ha habido una reafiliación, ¿no? No lo han logrado. No han logrado llevar ni al 50% del partido, de su propio partido, a votar. Ojo, complicado. ¿Qué más tenemos? Por favor, noticias malas, muy malas. Asesinan a candidato a diputado en Piura y la familia, por supuesto, que exige justicia. Se trata de Percy Ipanaqué Navarro, abogado que había denunciado en un último video el asesinato de un líder de construcción civil. Sicarios se le acercaron, como siempre es la modalidad, en una motocicleta, lo interceptaron y abrieron fuego a quemarropa en Piura. Esto fue el viernes pasado a las 3 de la tarde. Él se conducía hacia el cementerio Mapfre, en la carretera al caserío Miraflores. Ese día, y en menos de 24 horas, el crimen del candidato fue el tercero en el mismo distrito de Castilla. Se le recuerda como ex abogado del ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado. La policía dice que se trata de un ajuste de cuentas porque era abogado de algunas personas, bueno, eso pasa cuando eres penalista, de algunas personas vinculadas al AMPA. Pero la familia señala que se necesita una investigación mucho mayor porque también sospechan que podría haber un móvil político detrás de esto. Terrible porque lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Las condiciones de violencia que tenemos hoy en el Perú en la política pueden arrojar esto. Personas que postulan a una candidatura asesinadas, mucho antes siquiera de que se inscriban las listas. Muy bien, ¿qué sigue? Sigue el 7 de diciembre, que tenemos el 7 de diciembre, elecciones internas ya definitivas. Hasta el 15 de diciembre se tienen que inscribir el resultado de esas elecciones de las planchas presidenciales y hasta el 23 se van a superar todas las tachas, todos los procesos internos y el 23 de diciembre vamos a tener las listas definitivas a senadores y diputados. Tanto de la elección interna, hecha por delegados, o tanto de la elección interna, hecha por designación directa. Todos el 23 de diciembre. Ustedes dirán, pero ¿por qué se lanzan con un programa ya para entrevistar candidatos? Porque hay algunos que ya son firmes, no hay mucha discusión. Novedades en partidos que llevan más de un candidato, 3 en particular. Acción Popular, la información que tenemos interna es que ya se eligió como candidato presidencial por los delegados que se han elegido al señor Julio Chávez, que es el presidente del partido. Descartado Víctor Andrés García Belaúnde, descartado Alfredo Barnechea. Esa es la información que tenemos. En Primero la Gente
Marisol Perestello ha vencido a Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo, que tampoco le fue bien ayer. Mal día para la familia del Castillo. Y parece ser que, salvo que algo pase de acá al próximo domingo, Marisol Perestello es la candidata presidencial de Primero la Gente. Y luego tenemos el Partido Morado. Nosotros estuvimos acá con Richard Arce, eran 3 candidatos, parece ser, y eso se va a ratificar el próximo domingo, que el candidato es Mesías Guevara, ex presidente de Acción Popular, ex congresista, ex gobernador de Cajamarca, que también iría por el Partido Morado en la lista presidencial. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Los demás ya los conocen, obviamente. Keiko Fujimori, Acuña, César, en fin. Todos los demás, el elenco estable, digamos, está exactamente igual. No hay duda sobre eso. Porque no competían. No había disputa interna. En este caso, como les digo, algunos, muy pocos, 2 partidos, un militante y un voto, y uno con lista única. Así que democracia interna, nada. Y lo demás por delegados. Qué importante hubiera sido tener las primarias. Ojalá que el Congreso que elijamos se comprometa en restituir las primarias. Otro sería el panorama político del país. Y probablemente ustedes estarían mucho más comprometidos en decidir por quién quieren votar 6 meses antes. Porque la primaria nos obligaba a tomar una primera decisión, un primer filtro. Eso, lamentablemente, se abolió en este Congreso aterrorizado de ponerse, ¿no es cierto?, bajo el escrutinio del voto popular, que hubiera sido para estos congresistas, yo creo que devastador. ¿Lo han prorrogado hasta abril? Muy bien. De este resultado, malo o bueno, saldrán los candidatos que tenemos que elegir. Y sí hay que decir algo en beneficio de la población. Lo que los partidos ofrecen no es ninguna maravilla. Siempre le decimos al público, ustedes los pusieron ahí. Y el público responde, pero con lo que nos ofrecen, ¿qué cosa vamos a hacer? Y es verdad, hay de los dos lados. Pero en todo caso, tenemos la obligación de informarnos, de estar atentos y muy preocupados de a quién estamos poniendo en el poder. Para eso empezamos esta nueva temporada, pero primero, para cerrar el sin guión tradicional, y después nos vamos al electoral, tenemos un candidato a la vicepresidencia. Está con nosotros en un instante Virgilio Acuña, candidato vicepresidencial de Perú Federal. Volvemos con él.
bien. Y estamos con Virgilio Acuña. Virgilio Acuña es candidato a la vicepresidenta, pero número 1, al Senado por Perú Federal. Un nuevo emprendimiento político, no tiene muchos años. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene Perú Federal? Muchas gracias, Rosa María. Nosotros empezamos con este proyecto por el 2020, 2021 más o menos. Hicimos un primer intento de inscribir el proyecto, se paralizó por las protestas del 2022 y luego un segundo intento. En enero de este año tenemos la resolución y estamos sumamente orgullosos de este proyecto porque, como tú dices, es un proyecto, no es un partido político, es un proyecto nacional. Y ahora que escuchaba tus comentarios en los últimos minutos, creo que el Perú necesita un nuevo proyecto. No necesita partidos políticos o candidatos, sino un proyecto nuevo para sacar nuestra patria adelante. ¿Pero un proyecto federal? Es completamente ajeno a nuestra tradición política y yo le diría algo más. Ya la descentralización hoy es un fracaso por la cantidad de corrupción que tenemos a nivel nacional. Usted quiere darle no solamente la autonomía que da la regionalización, sino la autonomía que da la federación. Es una autonomía rígida. La federación es un conjunto de estados. Claro. ¿Por qué quiere hacer eso? Porque todo lo que ha pasado ahora, incluyendo la descentralización y la regionalización, son propuestas que han fracasado. Y Claro. realmente la federalización es la propuesta alternativa a un Estado que no está funcionando. Porque lo que normalmente no hablan ni los políticos ni los periodistas es que es el Estado el problema para el Perú. No son los partidos políticos. Claro, pero usted no quiere son, hacer pero 20. Si es el Estado el problema, usted quiere hacer 24 estados. Pero hay que cambiar un solo Estado, Ya. pero trasladando el poder a los No, subnacionales. las federaciones son conjuntos de estados. Mira, hay diferentes organizaciones federales, ¿no? Estados Unidos es una nación federal, Solo estados. Alemania federal. Todos son estados. Todos son estados, no, son estados, pero dependen de la unidad nacional. Y Todos- nosotros lo que proponemos Todos es los que estados, todos los los regímenes federales organizados como conjuntos de estados, cada estado tiene su constitución y su parlamento. Claro, ese es lo más ambicioso en el Perú, que ojalá cada región en su momento tenga sus 3 poderes del Estado, que tenga el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Esa es la aspiración más grande. Pero en este momento en el Perú, no estamos para el día siguiente darle a cada Estado, pero sí tenemos que empezar un proceso que significa enfrentar a un sistema que ha fracasado. Rosa María, nadie puede dar ahora fe de que este sistema que nos gobierna es el fracaso. El diagnóstico no depende, es correcto. La Ahora, solución es la solución. discusión. Ya, ¿qué organización política plantea una solución para este problema? Todos quieren continuar y ahora yo creo cada vez más convencido que en el Perú hay 2 opciones. Una opción es los partidos políticos que hasta hoy día nos han gobernado, que Fuerza Popular, APP, Acción Popular, el APRA, que todas esas organizaciones políticas quieren continuar en el gobierno. Y esa es una opción política. Y la otra opción política es el federalismo. La propuesta federal, que significa que cada región tiene que tener no autonomía total, no separación, no independización, pero que tenga capacidad para decidir. Es casi independencia, es casi. No. Ahora, ¿es un Ahora, proyecto yo- de izquierda? ¿Usted se denominaría una persona de izquierda? No, Porque el chisme que ustedes están llevando a Antauro Humala No, Antauro no está con nosotros. no está. Pero tampoco no es un proyecto ni de izquierda, ni socialista, ni comunista. Este es un proyecto que quiere romper a un sistema que ha fracasado. Nadie en el Perú puede estar convencido, no puede estar aceptando de que las decisiones, por lo más pequeñas que sean, se hagan en Lima. Yo recorro el Perú durante 4 años para armar el proyecto federalista. No. Y es lamentable. Es Mira, evidente que fuera de Lima, Lima es muy detestada. Entonces, es un buen gancho político. El no, problema, no es como un le digo, gancho, es una necesidad. ok, pero el tema es la solución. Federalizar el país en un país que nunca ha sido federal, nunca hemos sido federales, implica crear una arquitectura artificial. Hemos sido federales antes de los incas, porque Ah. los pre-incas tenían su total autonomía.
Sonó el hemos timbre. sido federales cuando las pre-incas, los cará, los mochicas, todos tenían autonomía. Y Es luego que, a ver, incluso en los cuando, pre-incas, el Estado peruano no existía, pero había autonomía de cada cultura. porque eran Así estados separados. Esa es la En lógica el ahora tiempo, siendo. además. Y fíjate, esa historia Hay- y esa tradición de los pre-incas se mantiene porque no podemos ignorar que la gente de Puno es distinta a la gente de Piura, Por supuesto, distinta a la gente... hay diferencias culturales innegables, pero usted lo que plantea es constitución de cada región. No, no estoy diciendo una sola constitución y una sola unidad No, es que no se puede, nacional, así no se puede. pero trasladar... Estado federal implica que cada estado No, tiene su bueno, constitución. yo entiendo que tú quieres defender el centralismo, No, quieres no, no, defender no. el sistema que tenemos, Quiero- lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué no aceptas que este sistema ha fracasado? No. Y si ha fracasado, El problema es la solución. la solución es trasladar el Muy poder bien. a las regiones, no totalmente, porque hay que mantener la unidad regional, pero poderes como para decidir el tema de la agricultura, el tema de la seguridad, el tema de la vivienda, Pero el mire, tema ya del se transporte, hay que descentralizó. dar... pero Ya se descentralizó masivamente. tan mal ha estado la descentralización. Mire, un Corrupción ejemplo. 100%. O sea, Mire. en todas partes. Descentralizan transportes. Ah, ya, bestial. Hacemos un negociado con los brevetes. De verdad, lo que digo, descentralizan la construcción de carretera. Muy bien, el contratista es amigo. Y así, ¿Por qué no hablas de descentralizar la capacidad que tienen los pueblos para construir un pequeño puente? No, ¿Por sí. qué hay que esperar que Lima decida si construye el pequeño Ya puente? no. ¿Por qué no hablar? Es que Lima lo decide. no. Rosa María, yo he sido congresista y Ya. he sido viceministro de Transporte. Claro. Para cambiar la chapa de la puerta de un ministerio que está en Iquitos, hay que pedir permiso a Lima. Sí, no, si es el ministerio, sí. Para cambiar pero la dirección regional no. No. Todo está absolutamente... ¿Sabes lo Muy que bien. ha pasado? Que al final de lo que antes teníamos el rey que estaba en España, ahora tenemos un ministro de Economía que es el que controla y decide absolutamente todo. Muy Y debilitado actualmente, Y nuestra ¿ah? propuesta federalista es que a las regiones le traemos poder, cuando menos en las actividades que están más cercanas a la población. ¿Usted sabe cómo se llama la ministra de Economía? No recuerdo. ¿Ves? Ya no tiene ningún poder. No tiene, bueno, no recordarse el nombre, no. El poder para construir un puente, una pequeña... Fíjese, yo estaba en Arequipa y cuando celebramos el simulacro del terremoto del 31 de mayo, la ambulancia no funcionaba. Claro. ¿Por qué no funciona? Por la pésima gestión del gobierno regional. Porque para comprar batería a la ambulancia hay que pedirle permiso al ministro de Salud. No creo. ¿ah? Así, yo estaba allí. Es un poco Ahí está, exagerado. hay un pueblo que se llama Coriri, que está en la provincia de la Unión. Claro. La ambulancia no funciona porque, señor Virgilio, No. le hemos pedido permiso No, tiene que pedirle permiso a la Dirección Regional de Salud. al ministro de Economía. Bueno, me Yo- parece un yo- poco extraño que para una batería necesites permiso del registro económico. Pero es así. Yo he estado en Moquegua y dice, don Virgilio, usted que conoce al jefe del IPD, ayúdenos a buscar permiso para que las canchas deportivas de Moquegua lo puedan utilizar los moqueguanos, porque depende del jefe del IPD. Entonces, en realidad, nuestra propuesta es trasladar parte del poder, no la autonomía ni la posibilidad de independizarse, parte del poder a las regiones para que las regiones decidan. Usted estaba buscando una alianza con Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Yo he sido viceministro con Pedro Castillo y, Claro. por supuesto, la política es un diálogo permanente. He hablado mucho tiempo con Antauro, he hablado mucho tiempo como hablo con la gente de Acción Popular o con la gente del APRA, hablo abiertamente porque nuestro interés es buscar las soluciones a los problemas del Claro. Perú. ¿Qué pasó con la alianza con Pedro Castillo? Porque sería un gran aliado, ¿no? Bueno, digo que finalmente... Se fue en el conjunto por el caso- Perú. Y en nuestro caso, siendo una propuesta federalista, lo que hemos dejado es que las regiones también tomen decisión. Y yo quiero agradecer acá infinitamente a los líderes regionales de Puno, de Arequipa, de Cusco, de Loreto, que son gente totalmente comprometida. Quizá el proyecto federalista no es un proyecto de Virgilio Acuña, es un proyecto que nace del esfuerzo y del conocimiento de cada región. ¿Por qué no es el candidato presidencial? Justamente por lo que digo, porque siendo el proyecto federalista el traslado del poder a las regiones y son nuestros comités departamentales, Ahora, ser provinciales. vicepresidente es bien cotizado ahora.
Porque el presidente no dura ni 6 meses No, el no, que venga. pero esa no es nuestra visión. O sea, si ¿Por qué- vacan a su presidente, ¿usted la renuncia? la pregunta ha sido ¿por qué no soy candidato presidencial? Claro. Porque siendo una cultura federalista, son nuestras regiones. No, está bien. Eso son lo que han Pero decidido. usted viene de las regiones también. Usted es un hombre de provincia. Yo soy a mucha honra chotano, cajamarquino y más que eso conozco la cultura, conozco su Claro. tradición y conozco la forma de Podría pensar de haber la sido provincia. perfectamente un candidato presidencial. Eso se decide cuando los partidos políticos tienen dueños, pero Ya. en nuestro caso no No, hay dueños no del hay partido. En dueños. nuestro caso son, como usted dice, una confederación de organizaciones Muy bien. Va regionales que como son las que... primer vicepresidente, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Vacan a su presidente. ¿Usted renuncia? No estamos en esa opción. Y yo estoy convencido, han vacado tantos presidentes en estos últimos años Claro. porque el sistema no funciona, porque este sistema, que es el Poder Judicial, es el Congreso, es Claro, la pero cuando policía... usted llegue, va a seguir funcionando pero, igual. Rosa María, tienes tu derecho de defender el centralismo, ¿no? Pero Claro, el centralismo es indefendible, el sistema es indefendible. Muy bien, pero toda la desgracia usted del Perú... gana. Vacan a su presidente. No ha tenido tiempo de cambiar las desgracias del Perú. ¿Usted renuncia o se queda? Porque esa es la pregunta que hay que hacerle a los vicepresidentes. Si usted renuncia, y el segundo también, vamos a nuevas elecciones. Si usted no renuncia y se queda en el poder, bueno, vamos a tener algunos problemas. Rosa María, reitero que estas condiciones, estas opciones de la vacancia de los presidentes o la renuncia se da un sistema que es De acuerdo, absolutamente... pero está y en nuestro vigente. sistema no entramos a esa opción. Ah, no hay. No está en mi Van a cerebro. derogar la revocatoria del mandato presidencial. Vamos a derogar todas las leyes que este Congreso ha emitido, porque el gran problema... ¿Todas? Sí, las leyes que hacen daño al país. Porque ya. el gran problema del Perú es el Congreso de la República. Muy bien. Este Congreso es que destruye absolutamente Estamos todo. de acuerdo, Y este pero Congreso, ¿cómo? si estamos de acuerdo, vamos buscando salidas a Claro, este pero Congreso. muy bien. ¿Qué van a derogar? Porque en primer lugar tienen que derogar, para hacer un Estado federal, tienen que derogar la Constitución. Un proyecto federalista no es que yo me siento ahora en la silla de Pizarro y mañana lo convierto en federalista. Ese es todo un proceso. Claro. Y es un proceso que tiene que realizarse progresivamente con la participación de las regiones. No, yo no puedo responder mañana que cambio de constitución, que derogo tal ley. Ese es un proceso que lo hemos iniciado hace 4 años y que estoy seguro que cada vez va creciendo y que el 2026... Muy bien. Asamblea empezaremos. Constituyente. También es una parte de nuestra propuesta, yo ya, estoy por favor. seguro, porque el problema del Perú es la Constitución, porque tenemos una Constitución en la cual no están representados los intereses de todos los peruanos. Fue Entonces, aprobada por referéndum en 93, ¿ah? pero un referéndum manejado, o sea, sí, Fue aprobada por referéndum. pero una Constitución que lo hicieron 120 personas. 80. 80 personas. No puede representar a todo el país. Entonces, en una concepción absolutamente limpia, transparente y de buen gusto, una constitución debe ser realizada por la participación de toda la sociedad. Pero eso es bien demagogo, porque nunca... Acuérdense que, le digo, Fujimori quiso hacer el Congreso Constituyente Democrático y hacía unas asambleas en el centro cívico donde la gente iba, gritaba y decía lo que pensaba. Eso no funciona. Pero pues. mire, no funciona porque siempre tiene un sistema que lo decide el presidente Fujimori. En nuestro caso, son las regiones las que... Fíjese, ahora en Ahora, Puno, más atrás, tenemos una lista de 6 candidatos al Congreso, absolutamente jóvenes y profesionales. No porque yo lo he decidido, los conozco algunos, pero es el... ¿Usted el recuerda problema. la regionalización del 85 al 90? Tiene las canas suficientes para recordarlas igual que yo. Fue un desastre. Es que estuvo mal planteado. Mira, lo mal planteado que estuvo es que, por ejemplo, siendo el Callao una sola región, un solo territorio, ¿por qué pusieron un gobernador regional del Callao y un alcalde provincial de Callao que maneja todo? Ese es absolutamente equivocado, porque hubiera sido suficiente una sola autoridad. En Lima tienes el alcalde metropolitano de Lima, que a la vez es gobernador y a veces tienes un gobernador de la provincia de Lima. Ese planteamiento de regionalización absolutamente mal planteado. Por eso es que nosotros estamos convencidos que es el federalismo, donde cada región... Mira Suiza. Qué impresionante Porque los llegar... cantones suizos existieron antes que Suiza. O sea, tú juntas lo que ya existe como Estado. Hay una realidad
anterior. Acá no hay una realidad Nuestra- del no, no, Estado no, Ica. no. Nuestra realidad anterior es que la cultura, la historia, el idioma, la forma de vivir de Puno es distinta a la El Estado cultura, peruano el ha sido idioma, distinta a la de Piura. unitario y descentralizado Pero desde el primer día. Nosotros vamos, 200 años. vamos a mantener un Estado y yo creo que va a ser más unitario cuando cada región tenga la Y posibilidad. a eso hay de que desarrollar. añadirle el problema de que el Congreso nos ha llevado a un parlamentarismo de facto sin que nadie lo apruebe. Entonces usted quiere un Estado federal parlamentarista, con sistema de gobierno parlamentario. Eso es bien difícil, ¿ah? No hay nada fácil en la vida, No hay nada ni fácil. mañana se logra el cielo levantando la mano, es natural. Y yo espero que en la medida que en el proyecto federalista se suman más jóvenes y más generaciones nuevas, el Perú algún día sea federal, totalmente convencido. Porque, ¿qué vas a hacer con un sistema que durante 200 años no ha resuelto los problemas del Perú? Yo Tiene le que digo. cambiarlo. Esta es una empresa. Si en esta empresa usted no produce lo que a la empresa le interesa, lo que tiene que es liquidarla. Muy bien. Igual ha pasado con un sistema centralista que no ha, no- hay que liquidar el sistema. No me va a convencer de que el federalismo No, para el Perú sea la mejor Yo solución. entiendo que tú defiendes el sistema, el centralismo, defiendes esto, y yo Claro. tengo el derecho de defender un proyecto Muy que bien. no es solo mi proyecto, Este- es un proyecto de equipo, es un proyecto nacional. Usted tiene otro problema complicado, lo conversábamos antes de empezar, que son sus hermanos. O sea, ustedes son 2 hermanos y hay por lo menos 6 metidos en política. Y esto es bastante complicado. O sea, César, María, Humberto, bueno, todos, hay uno que está ahorita prófugo. ¿Cómo maneja eso? Porque evidentemente donde usted vaya, le van a decir, Virgilio Acuña. Acuña. Claro. Bueno, pero Rosa María, yo he recibido esta invitación para conversar contigo y no he venido para hablar de mi familia. No, que no, todo el mundo lógico, sabe que pero no, yo he venido son para hablar del políticos, proyecto. pero son Políticamente, lo dije en un momento, Acción Popular, PP, estos Fujimoris tienen su proyecto político que es continuar gobernando y permitiendo el saqueo de nuestra república. ¿Usted cómo llegó Y a ser nosotros, congresista? con Solidaridad Nacional. Y fui Solidaridad por Lucho Castañeda y fui una vez regidor de la Universidad de Lima también por Solidaridad. Y he sido viceministro con Castillo. O sea, políticamente tenemos pensamientos y visiones absolutamente diferentes y cada uno defiende su proyecto. Nunca se ha involucrado con APP. No, como te digo, el tema acá no es hablar Nunca. de Ahora, APP ni mis no, hermanos. que es interesante. Yo entiendo que el Es un- apellido... es- claro. Escúcheme, es un poder muy importante en el Congreso de la República. APP está gobernando el Perú. O sea, todos los detalles que usted ha dado sobre el Congreso Y lo he mencionado- tienen que ver con César Acuña. Y lo he mencionado en reiteradas oportunidades de que ha sido un error de APP, de Fuerza Popular, de Renovación, mantener a un sistema que ha fracasado, mantener. Ha fracasado para el Perú, pero para ellos no. ¿Ah? En el momento, porque defiende los intereses personales y la política no es para defender intereses. La política tiene que ser para defender los intereses de la sociedad Claro. y no personales. Yo estoy en una edad y con una experiencia suficiente donde ya no necesito ningún interés personal. Mi interés es que la gente de Santa Rosa en Loreto, la gente del Cusco, la gente de Puno, la gente de Juliaca, puede resolver los problemas, porque cuando uno conoce el territorio, cuando uno conoce los pueblos, recién ahí entiende la gran problemática que vive el Perú. Lo han criticado, estaba leyendo ayer, porque está llevando a gente de la farándula en su lista. No, eso no es cierto. Ah, no es cierto, no hay farándula. No es cierto, hay una señora, la Paloma en la Guaracha. La Paloma en la Guaracha. Llegó junto con Susy Díaz, hemos conversado, pero no está en nuestra lista. Ah, no está. No está en nuestra lista. Y como he dicho al principio, la política es el hablar. He hablado con Antauro, he hablado con Pedro Castillo, he hablado con la Con Paloma la Paloma Guaracha, Guaracha, he hablado con Susy Díaz, pero no significa que ellos son federalistas. Nuestro proyecto federalista básicamente está integrado por líderes regionales, líderes que entienden la necesidad de su región y líderes que están dispuestos a luchar hasta el final porque cada región tenga autonomía. Y los chicos que juegan Dota, ¿qué papel tienen en su historia? Ya no, me veo menos con ellos, pero orgulloso de que cuando estuvimos juntos empezamos primero, y hay muchos de ellos que han logrado el éxito, muchísimos No, chicos. no, claro que sí, Se han en la logrado- vida, claro, Sí, pero han-
No solamente en el DOTA, presumo que en la vida. Y Pero... hay muchachos que tienen ahora 32 a 35 años y yo lo conocí cuando tenía 20, pero yo estoy muy feliz. Los chicos de Abando Huevadas, Claro. andamos juntos. Y hay muchos otros muchachos que ahora tienen sus propios emprendimientos. Claro. Y yo lo dije aquella vez, y ese es parte del proyecto federalista. En un proyecto federalista lo que más que tenemos que motivar es la creatividad de la gente. Mira lo que ha pasado con la gastronomía. La gastronomía ha crecido y es famosa en el mundo por la creatividad de la gente. Entonces nosotros consideramos que la creatividad debe ser una de las herramientas fundamentales en un país federal donde en Arequipa, en Lambayeque, en Loreto, cada ciudadano desarrolle su creatividad. Y nuestro gobierno tiene que estar preparado para apoyar lo que es la creatividad de la gente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en este proyecto federal. Le agradezco haber estado con nosotros, porque tenemos hoy día mucha gente que va a pasar por acá y me imagino que los candidatos de su partido también, por supuesto. Yo simplemente te agradezco y decirle a todos los peruanos que el proyecto federalista no es un partido político, es un proyecto nacional que tarde o temprano se instalará y sacará a nuestra patria adelante. Muy bien. Ojalá tú puedas... Yo leo todo. Me encanta que me lo haya traído. Las fuerzas poderosas del Perú federal. La foto lo favorece. La ciencia. La foto es bien favorecedora, hay que decirlo. Muy bien. Partido Democrático Federal, un cambio con valentía. Acá dice ingeniero Virgilio Acuña Peralta, presidente. Del partido, pero no presidente del Perú. No, todavía. 16 de octubre, 6 de octubre del 21, esto es cuando recién lanzaron su manifiesto. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que despedir la primera hora y esto implica despedirnos con nuestros auspiciadores antes de entrar a la segunda hora, porque nuestros invitados ya están esperando. Y vamos con... Primero, Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar a 109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tiendamovistar.com.pe. CIES, del 2 al 4 de diciembre, la Universidad del Pacífico será sede del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, Retos del Nuevo Gobierno 2026-2031. El programa incluye conferencias del Nobel de Economía, Abhijit Banerjee, Ricardo Hausmann, Julio Velarde y otros expertos. El ingreso es libre. Solo inscríbete en la web del CIES. El evento será transmitido por Facebook del CIES. Y finalmente, OMPE. Ahora que vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Nadie se mueva. Normalmente acá despido el programa, pero hoy día no despedimos el programa. Nadie se mueva. Vamos a una pausa y regresamos con los candidatos. Viene Carlomagno Salcedo en un instante, candidato de Ahora Nación. Viene Diego Pomareda, candidato de Libertad Popular. Y finalmente Elizabeth León del Frente Esperanza. Pausa, regresamos.
empezamos con Sin Guión Electoral. A partir de hoy y hasta por lo menos la primera vuelta, y tal vez un poquito más, tal vez hasta la segunda, vamos a tener un espacio adicional para entrevistar candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. La idea es de que ustedes conozcan la mayor cantidad de gente posible. También vamos a tener preguntas del público. No sé si hoy día logremos hacerlo o no, pero me dicen del switcher que podrían poner una o dos. Repito los nombres de los candidatos que tenemos hoy. Carlomagno Salcedo, precandidato a ser diputado por Ahora Nación. Diego Pomareda, candidato a diputados de Libertad Popular. Y Elizabeth León, candidata al Senado del Frente Esperanza. Si ustedes tienen preguntas, me las mandan, en el switcher las seleccionan y las hacemos a nuestros invitados. Muy bien, Carlomagno Salcedo ya se encuentra con nosotros. Gracias por inaugurar este espacio. Usted en este momento va de diputado de Ahora Nación. Pero, sin embargo, ha hecho un largo viaje político. No es su primer intento de llegar al Parlamento peruano. Cuéntenos un poco de su biografía política para que la audiencia lo conozca. Bueno, mi anterior participación política fue en el proyecto que encabezaba en su momento Julio Guzmán, en un partido que se llamaba Todos por el Perú. Como se sabe, hubo un asunto de exclusión de las candidaturas, yo estuve en la defensa legal, y luego de eso se fundó el Partido Morado. Yo fui fundador y estuve hasta el año 2021. Fui asesor del presidente Francisco Sagasti, pero en el contexto del proceso electoral, luego de la primera vuelta, yo renuncié al Partido Morado. Estuve algunos años fuera de de una actividad partidaria y luego nos involucramos en el proyecto de Ahora Nación con Alfonso López Chau. Usted es abogado. Abogado, sí. ¿A qué se dedica? Cuéntenos un poco su biografía personal. Ahora estoy más dedicado a la docencia universitaria. Soy profesor ordinario en la Escuela de Ciencia Política de San Marcos, en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras, en el posgrado de la Católica, de la URIS de Montoya. ¿Y cuál es su especialidad dentro del derecho? Derecho constitucional. O sea, se dedica básicamente a constitucional. Derecho público, digamos. Claro, público y constitucional, o sea, administrativo y constitucional. Parlamentario, electoral. Exacto. Y se dedica básicamente a la docencia. Después de dejar el gobierno de Sagasti, básicamente en la docencia, ¿no? Digamos, el Estado como que no es el mejor momento para estar. ¿Y su incursión en el Estado fue solamente esa en su vida? No, yo he trabajado desde el año 2003 en el Estado, trabajé como 7 años en la OMPE, he trabajado en el RENIEC como 5 años como asesor del jefe nacional, he trabajado en el Parlamento como asesor en diversos momentos, en la presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Gestión Pública, en la Secretaría de Descentralización. O sea, usted diría que su experiencia profesional es mayoritariamente en el Estado. Básicamente en el Estado. Básicamente en el Estado. El Estado y la docencia, ¿no? Y conoce bien. Y ahora va con Ahora Nación. ¿Por qué se une al proyecto de Ahora Nación? Para empezar, yo soy miembro fundador de Ahora Nación. Yo tenía un pequeño colectivo político de gente que había renunciado al Partido Morado, y cuando nos enteramos del proyecto que encabeza Alfonso López Chau, cuando recién se dio estos sucesos de la UNI, que nos pareció algo muy simbólico, ¿no? Mientras que en un momento de protesta ciudadana, en mi alma mater, y me apena decirlo, entraba la policía a reprimir a los manifestantes, enmarrocarlos, tirarlos contra el piso, Claro. Meterse a la vivienda universitaria, a agredir a los estudiantes, ¿no? En la Universidad Nacional de Ingeniería era todo lo contrario. El rector decidía abrir las puertas a los estudiantes y era como el día y la noche, ¿no? Creo que fue muy, muy, muy simbólico, ¿no? Yo sí conocí a Alfonso López Chau por lo menos desde el año 2015. Y cuando conversamos, y eso, digamos, le dio una visibilidad a una persona que, si bien es cierto, no era conocida en el mundo de la política, sí había hecho política desde su juventud. Claro. Él estuvo en Izquierda Unida, estuvo en el entorno de Alfonso Barrantes, una persona, digamos, que yo lo califico de estadista, ¿no? Que siempre pensó en términos de la política, pero no se le dio la oportunidad y él más bien se dedicó a la docencia, al DCR. Claro, ¿no? Es malo hablar del ex, pero ¿qué pasó con el Partido Morado? Yo creo que fue un gran proyecto. Creo que convocó a personas muy comprometidas con el país, pero creo que hubo problemas en el liderazgo, ¿no? Creo que en algún momento
Me parece que el liderazgo tenía que dar un paso al costado en una circunstancia. A ver, le voy a poner una metáfora futbolística, ¿no? Digamos, el capitán del equipo se lesiona, tiene un esguince y creo que tiene que ir a la banca, ¿no? Pero un poco el capitán decidió, no, yo quiero seguir en el partido, y digamos, ni el entrenador ni el equipo tuvieron la capacidad de decirle, oye, no puedes seguir jugando, tienes que ir a la banca, ¿no? Y yo creo que ese fue un Pero el fue un 2021 error. se fue a la banca para siempre y nunca más lo vimos. El problema es que eso fue ya después del partido, ¿no? Claro, ¿No? pero nunca más regresó. Ya lo que haya ocurrido después no lo sé, porque yo el mismo 2021, cuando aún era asesor del presidente Sagasti, yo renuncié al partido, ¿no? Sin esperar. Y renuncié porque yo quería retornar en mi rol de dirigente y plantear que todo el comité directivo teníamos que poner nuestros cargos a disposición. Lamentablemente no se nos escuchó, porque creo que uno tiene que asumir las responsabilidades, ¿no? Si uno conduce un equipo y los resultados no son buenos, más allá de buscar culpables, asume su responsabilidad y dice, bueno, oye, hemos fracasado, entonces que el colectivo Ahora, más decida. bien se decía que renunció en esa época justamente para que no se dijera que el Partido Morado estaba gobernando el país. Yo renuncié a mi candidatura al Congreso. ¿Por qué? Porque fui una de las dos personas que pasó del Congreso a trabajar con el presidente Claro. Sagasti, entonces renunciamos a la candidatura, Claro. pero no al partido, ¿no? Claro. Y La, después, la renuncia al partido viene porque yo creo que no se asumieron las responsabilidades, ¿no? Y sí, básicamente. está postulando usted a diputados. Sí. Me imagino, como buen abogado, ya leyó la resolución que aprueba el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Yo lo tengo acá dando vueltas. Mire, si yo tuviera que escoger, me iría al Senado. ¿Por qué a diputados? A ver, yo creo que las personas deben empezar su carrera. A ver, hay un concepto, no sé si lo conoce, que es el cursus honorum, que se desarrollaba en la República Romana, según el cual, digamos, la carrera política empezaba, digamos, desde las responsabilidades más modestas, ¿no? Y uno iba avanzando, ¿no? Bueno, Yo pero- creo que el pero- rol de diputado es importante, ¿no? Ciertamente yo soy una persona que cree en la carrera política, en la carrera partidaria, ¿Tú no has sido regidor todavía? y yo no he sido regidor, Entonces pero, tendría que empezar por ahí. pero he sido asesor parlamentario, he Ok. trabajado en el Estado, en la PCM, creo que tengo un cierto conocimiento del Estado, ¿no? Soy constitucionalista, creo en el equilibrio de poderes, en el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Y creo que sí me he preparado para esto. No, yo sé, pero diputado, mire, lamentablemente lo que le deja, ¿no es cierto?, este diseño a la Cámara de Diputados es poco. Iniciativa legislativa y, claro, usted propone, como dicen, un caballo y en el Senado le arman un elefante y no pasa nada. Su caballo se quedó en el camino. Entonces, en la parte legislativa, la Cámara de Diputados está muy disminuida. En la parte de control político, claro, mantienen los mecanismos de sanción, pero los mecanismos de designación están en la Cámara de Senadores. Ahora, Rosa María, por cierto, eso no es novedad. Siempre No. el Senado ha tenido la potestad de designar a los altos funcionarios. Aquí lo que está mal en realidad es que la segunda instancia legislativa no tenga la posibilidad de encontrar un espacio, digamos, que entre diputados y senadores lleguen a una fórmula de consenso, ¿no? Ahora, incluso hay un tema que me parece irregular, ¿no? Que este Congreso unicameral sea el que reglamente al próximo Parlamento bicameral cuando deberían ser las propias cámaras. No, obviamente, ¿no? yo lo que presumo es que han presentado este reglamento para que tengan un reglamento de entrada, Ujú. pero que obviamente una vez que se instale en la nueva Cámara de Diputados va a aprobar su propio reglamento. Por supuesto, eso es lo que toca hacer, ¿no? Ahora, hablando de equilibrio y balance de poderes, hay varias cosas que se han regulado por reglamento interno que tienen que desregularse de alguna manera. Y es el tema de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es clave para que el presidente de la República pueda defenderse de una vacancia. Y lo que tenemos ahorita es un presidente de facto impedido de hacer cuestión de confianza para salvar al Congreso, que fue la tarea número 1 en el 2021 desde que entró Fuerza Popular. Se le encargó a Patricia Juárez, ustedes hacen lo que sea para que el Congreso no sea disuelto. Y lo que sea fue sacar una resolución legislativa, luego una ley que estableció que habían determinadas condiciones para presentar la cuestión de confianza, tan confusas y tan difíciles que las cuestiones de confianza que presentaba Pedro Castillo se las rechazaban porque la mesa directiva no las aceptaba, ¿no?
¿Cómo luchar contra esta desnaturalización del equilibrio de poderes establecido en la Constitución del 93? A ver, en primer lugar, coincidiendo con el diagnóstico, yo diría que estamos en una especie de dictadura parlamentaria. En el Perú el equilibrio de poderes se ha quebrado. Ciertamente hay que recomponer. Ahora, yo creo que hay dos alternativas, ¿no? O se restablece la plenitud de la cuestión de confianza o evaluamos la posibilidad de rediseñar el sistema de gobierno en el Perú. Así es. Cuando estuvimos en el contexto del Acuerdo Nacional el 2021, habían dos propuestas, ¿no? Una que la lideraba Rafael Roncagriolo, que en paz descanse. Él proponía pasar a un parlamentarismo a la europea puro, que en el papel suena muy bien. Y yo más bien proponía restablecer un presidencialismo puro que hubo hasta la Constitución del 33. Porque sí pienso de que este régimen... Con renovación del Congreso a mitad de mandato. Así es, con renovación total, eso yo lo he escrito, por cierto, Claro. con renovación a mitad de mandato, con reelección parlamentaria indefinida, Claro. con distrito uninominal, ¿no? Que un solo cuerpo electoral elija a un solo diputado, cosa que él responde ante sus electores, porque yo creo que este modelo híbrido... sí. Digamos, radicalizar el modelo de los Estados Unidos. Así es, porque yo creo que sí funcionaba, o sea, es más... Bueno, ha funcionado perfectamente ¿No? en Estados Unidos sin interrupciones Claro. durante 250 años. Ahora, el problema en el Perú también son los partidos políticos, ¿no? Obviamente. Ni el mejor diseño constitucional funcionaría en el Perú con los partidos o no partidos que tenemos. Tenemos una pregunta del público, me dicen, vamos a ver, una por favor, para inaugurar el segmento. Lidia, buen día doctora Rosa María Palacios. Pregunte a todos los candidatos presidenciales si dentro de su programa de gobierno está la derogatoria de la norma que retiraron las elecciones primarias. No es candidato presidencial, pero se lo voy a preguntar. Sí, de hecho, un nuevo parlamento tiene que deshacer mucho de los estropicios que ha hecho el actual parlamento, ¿no? Para empezar con toda la legislación que ha favorecido a los criminales y delincuentes. Para empezar, solo con esa. Ya Dos, tienen el trabajo. desmontaje del equilibrio de poderes, el debilitamiento de una idea muy buena de las primarias que han sido suprimidas, que hay que recuperarlas. Yo ahí sí dudaría si necesariamente deberíamos ir a unas PASO, primarias abiertas. Yo he propuesto en algún momento ir a unas PISO, primarias internas de un militante, un voto, sin listas, o sea, con postulaciones individuales, Ya. que puede alentar a la militancia, pero eso es algo que se puede discutir, ¿no? Pero hay otra cosa que yo quería decirle cuando me hablaba del Senado. Yo creo que lo importante acá es pensar en equipo, es decir, obviamente nosotros apostamos a tener una bancada interesante en diputados, pero también en senadores, ¿no? Claro. No, Y, sí. y yo creo que una cuestión fundamental que debe ocurrir es que una vez que se determinen los resultados de la primera vuelta, los partidos democráticos, más allá de sus matices, partidos de centroizquierda, centro-derecha, democráticos, deben construir una coalición no solamente en el Parlamento, sino una coalición de gobierno. Claro, lo que pasa es que hoy tenemos una coalición de facto. Pero es la coalición autoritaria y mafiosa, ¿no? Claro, pero es de facto. Sí. O sea, nunca se han sentado a decir, nosotros vamos a hacer un pacto. No, jamás. Pero sabemos que de facto pactan la mesa directiva y todo lo demás. Y no importa el color político, o sea, puede ser de izquierda, de derecha, lo que fuera, pero están todos juntos. Eso puede ser, en un futuro, la repetición de lo que tenemos hoy. Eso va a depender, yo creo, que de la correlación que existe en el Parlamento. Yo creo que los ciudadanos peruanos tienen que seguir en esta campaña por estos no. Creo que hay una línea divisoria muy clara, ¿no? Más allá de ser... Yo creo que la lucha política no es entre izquierda, derecha o centro ahora. La lucha política son entre partidos mafiosos y autoritarios, la mayoría de los cuales están en el Congreso, pero no todos, y los partidos democráticos y que tengan un sentido de integridad pública, independientemente de sus matices. Porque yo creo que una centroderecha, liberal, no mercantilista, puede ponerse de acuerdo perfectamente con una izquierda democrática que no reniega del mercado, pero que al contrario, obviamente van a haber matices en cuál es el rol del Estado respecto del mercado, es lo natural. Pero yo creo que las fuerzas democráticas se tienen que poner de acuerdo y tienen que construir una coalición para recuperar nuestro país. Porque nuestro país ha sido secuestrado por organizaciones que más parecen criminales que están sesionando desde la Plaza Bolívar. Muy bien, ha sido Carlomagno Salcedo, diputado, ahora Nación, eso es lo que quiere de ustedes. Todavía el 23 de diciembre, por si acaso, se inscriben todas las listas, pero esto ya está seguro, va como diputado, de todas maneras. Ah, sí. De todas maneras. Porque estoy yendo en la interna también. En la ¿no? interna Sí, también. sí. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausa, nadie se mueva y viene Diego Pomareda de Libertad Popular, candidato también a diputados.
bien, y estamos con Diego Pomareda, también candidato a la Cámara de Diputados. Esta vez no le tengo que preguntar por qué no Senado, porque no tiene la edad para ir a Senado. Para ir al Senado tienes que tener 45 años. Y nos acompaña esta mañana, es candidato de Libertad Popular. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Encantado de estar aquí. Empecemos por lo biográfico. ¿Cuántos años tiene? Tengo 32 años. 32. Sí. Claro, hay que tener más de 25 para ser diputado, Exacto. ¿verdad? Pero bueno, tengo 32 años, pero me he preparado 10 años de mi vida para este momento importantísimo para el país en el que está al borde del abismo. Creo que personas con trayectorias, preparadas, con experiencia en el sector público, pero también en la academia, y que busquen elevar el nivel del debate es lo que necesita el país en este momento. Muy bien. Hablemos primero de su biografía académica. Cuéntele un poco al público. Usted es abogado Sí. de la Universidad Católica, tiene una maestría en Derecho Constitucional. ¿Está haciendo el doctorado en Derecho Constitucional? Exacto. ¿Está doctorando todavía? Sí. Ahora comento un poco. A ver, yo soy un joven constitucionalista, soy profesor universitario de la Universidad Católica. Yo enseño 2 cursos, Derecho Constitucional 1, que es la parte orgánica de la estructura del Estado, y la parte de Derechos Fundamentales, que es Constitucional 2, y algunos cursos de investigación jurídica. Entonces, mi preparación académica ha sido básicamente en el constitucionalismo. Hice el máster, apenas terminé la universidad, lo que me permitió ser el profesor más joven de la Facultad de Derecho de la Católica, después de la ley universitaria, ¿no? Porque ya exigían maestría y eso amplía un poquito la edad. Y bueno, luego este último año he estado en el exterior, he estado en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, haciendo un doctorado, justo estudiando una materia que es muy importante para el país, que es conceptualizar el hecho del autoritarismo parlamentario, no solamente viendo el caso peruano, sino viendo qué ha pasado en el mundo, cómo esto se puede teorizar a nivel justamente de la doctrina y explicar lo que viene pasando en el Perú. Desde el punto de vista profesional, usted ha trabajado en el Estado, tanto en el Ministerio de Justicia como en el Parlamento, ¿verdad? Estuve en el Tribunal Constitucional, luego hice una pasantía en Naciones Unidas. Luego, claro, trabajé en el Parlamento en 3 periodos distintos y, y ahora en la universidad principalmente, ¿no? Ahora dedicado a la academia y a hacer la tesis doctoral y en este momento también a la política. Es bastante para una persona que tiene 32 años, ¿verdad? Bueno, es que uno se tiene que preparar para esto. Yo siento, Rosa María, que muchos políticos llegan por cuestiones del azar, circunstancialmente, y a mí muchos me dicen, ¿no? Oye, a raíz de un video con una congresista que enfrentaste, todos quisiéramos tener una Patricia Chirinos, pero yo digo, no, o sea, yo es algo que me he venido preparando 10 años, solo que la visibilidad o algún espacio de, digamos, más reflectores por esta situación en particular, pero no. Yo es algo que me he venido enfrentando al poder desde muy joven. Yo enfrenté a Pedro Castillo porque él plagió un artículo de investigación mía. Yo he enfrentado la Asamblea Constituyente, porque creo que es un instrumento que perpetúa o genera una, digamos, concentración del poder que es peligrosísimo. También he denunciado a este Congreso por todas sus prácticas autoritarias. Incluso soy pasible de digamos, una suspensión por parte de este Parlamento, porque yo los he enfrentado. Y además he salido en muchos debates con, por ejemplo, el doctor Blume, con Lucas Gersi. Entonces no es algo nuevo para mí esto de estar enfrentando el abuso y a ciertas prácticas radicales, ¿no? Hablemos de algunas cosas que tendrían que pasar. Primero, ya está circulando la resolución legislativa que regula a la nueva Cámara de Diputados y al Senado. Queda claro que ser diputado prácticamente no sirve para nada. Discúlpeme, pero en el régimen que se han establecido, el diputado propone, tiene iniciativa, incluso se puede aprobar su iniciativa. Llega al Senado, el Senado la transforma en cualquier cosa y ya está. Es exacto. Los grupos de poder, esta coalición autoritaria, lo que ha generado es un poder concentrado en el Senado. En el Senado, un poder, super Senado. Claro, un poder todopoderoso en el Senado. Sin embargo, ahí viene la propuesta de Libertad Popular, que es un partido que ha preparado una lista de gente joven y preparada, ¿no?, en la lista de diputados, pero además de gente de mucha experiencia con visión nacional en el Senado. Entonces no se trata de solamente entender como que yo voy a diputado y me olvido de la plancha presidencial y de la plancha del Senado. La idea es trabajar de forma conjunta y de hecho lo venimos haciendo. Ahora, ¿cuáles serían las propuestas más importantes en materia constitucional, que es su tema, de reforma más o menos urgente para el primer año? O sea, ¿qué hay que plantear? ¿Nos vamos a un parlamentarismo? ¿Regresamos al presidencialismo atenuado? ¿Radicalizamos el presidencialismo? Porque de eso depende la permanencia del que sea elegido presidente. Exacto. Sí, o sea, si no se cambia esto, yo calculo que el presidente debe durar unos 6 meses. Dependiendo de la composición parlamentaria. Dependiendo de la composición parlamentaria, por nuestro supuesto. sistema de gobierno depende. Dime cuánta fuerza tiene el presidente en el Parlamento para decirte qué régimen de gobierno tiene el Perú. Básicamente esa es la fórmula que funciona, ¿no? Ahora, lo primero que yo voy a hacer llegando al Parlamento, ya lo tengo listo, un proyecto de ley para eliminar 5 bloques de leyes
pro crimen, pero también leyes pro tal e ilegal, leyes que desequilibran el sistema equilibrio entre poderes justamente, las leyes que afectan a la libertad artística también. Entonces todo esto es un paquete que yo ya tengo listo. Voy a llegar Un paquete de derogatoria. derogatoria de 15 leyes. 15 leyes. Exacto. El problema de derogar una ley es que no puedes resucitar la anterior. No. Entonces, ¿qué haces No, en cuando- el interregno? Pero cuando hay una ley que deroga una ley que modifica una anterior, queda la norma tal cual estaba antes. Claro, puedes ¿no? resucitar la Por anterior. ejemplo, en el tema educativo, hay una ley que dice, oye, ahora los que van a supervisar la calidad educativa van a ser los mismos miembros de la universidad. Si se elimina Claro. eso, queda la situación anterior. O el licenciamiento perpetuo. Ya no vamos a revisar permanentemente la Claro, calidad pero tienes, que educativa. poner la ley. Cobra vigencia la ley que Bueno, fue... una disposición, una Claro. disposición final, ¿no? Complementaria que diga eso, ¿no? para poder recobrar. Claro, entonces, ese sería el primer punto. Yo llego ya con el proyecto listo de derogar estas 15 leyes, pero no solamente se hablan de las leyes pro crimen, también de las leyes o sea, que afecta a la minería ilegal, que enfrenta a la minería ilegal, la tal ilegal, la calidad educativa, ¿no? Y también la libertad artística. En el Y- tema sí, constitucional, exacto. regresando a ese, todo el tema de la cuestión de confianza es un tema que se ha manejado por ley, Exacto. validado por un tribunal constitucional que dice que la Constitución se puede modificar por ley, lo cual es notable, porque eso es lo que dice al final. ¿Cómo arreglar el tema de la cuestión de confianza? Es bien interesante lo que dices porque este Congreso lo que ha hecho es utilizar la ley como un mecanismo para reformar la Constitución. Y eso es malo ahorita, pero puede ser bueno hacia el futuro en el sentido que es más fácil de modificar. Claro. Ya no vamos a necesitar dos votaciones en dos cámaras, además de 2/3, ¿no? Vamos a poder cambiarla a través de una ley. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que rediseñar la parte orgánica de la Constitución. No solamente es cuestión de confianza o vacancia, hay que verlo como un todo. Es decir, hay que reequilibrar y darle herramientas a ambos poderes del Estado y además entender cómo funciona el Parlamento. Por ejemplo, renovación periódica en el Parlamento para que el electorado pueda premiar o castigar a aquellos buenos o malos congresistas. ¿2 años? 2 años y medio, a mitad de periodo podría Ya, ser. por ejemplo. ¿renovación total? Renovación parcial, ¿no? Parcial. Creo que eso podría ayudar muchísimo. Luego tenemos que rediseñar toda la parte de elección de altas autoridades. No puede ser, y esto de los papeles federalistas, ¿no? En el siglo XVIII se hablaba de que es imposible que un poder concentre la posibilidad de elegir a otro y además el que lo va a controlar. O sea, que el Parlamento elija a los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, una parte importante del BCR no ayuda. Eso hay que cambiarlo. Además, la parte de la vacancia, ¿no? Que no sea una cuestión jurídicamente indeterminada. Pero mira lo que pasó con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? O sea, se creó todo un sistema Sí. para independizarlo del Congreso, pero como el Congreso controla Exacto. a los que nombran a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque controla el Tribunal Constitucional y controla la Defensoría del Pueblo, entonces de nuevo tienes el mismo problema. Es que el diseño constitucional se basa en incentivos. Cuando un poder de Estado concentra todo, digamos, la posibilidad de elegir a los 7 magistrados, el incentivo es que justamente sean cómplices o un apéndice del Parlamento. Creo que lo que ha hecho el sistema de la Junta con un concurso público, una comisión especial desconcentrada, puede ayudar a que en una composición parlamentaria distinta sea más difícil. Además, hay que ser sinceros de que ha sido mucho más fácil tomar el Tribunal Constitucional que la lucha permanente que tienen respecto de la Junta, ¿no? Ah, no, claro. Entonces, yo creo que hay que rediseñar no solamente la elección de altas autoridades, la vacancia por incapacidad moral tiene que ser un mecanismo mucho más objetivo, mucho más llevado al juicio político desde mi punto de vista, con un proceso más claro. O simplemente estableces que eso es incapacidad mental, al 117 Exacto. le agregas las causales criminales Exacto. y ahí tienes una Y cosa con más un debido objetiva. proceso para que no tengamos un presidente, porque eso también es constitucionalmente cuestionable, que un presidente lo pueden sacar en un día en un régimen presidencial, ¿no? Incluido Dina Boluarte. Incluido, o sea, una indistintamente barbaridad. de las personas. Hay que hablar de principios, ¿no? Claro, ¿qué piensas de la revocatoria del mandato de Dina Boluarte en un solo día? Bueno, eso es muy peligroso para la democracia porque marca un precedente que en cualquier momento un presidente puede ser sacado al día en pocas horas, sin una defensa clara, ¿no? Y eso creo que afecta a la institucionalidad presidencial, más allá de las personas, ¿no? Yo soy muy crítico con Dina Boluarte, pero que la puedan sacar en un día un presidente, además, que responde a una plancha presidencial que ha sido elegida por una elección popular y por un plazo determinado, afecta a la estabilidad política, ¿no? Lo que yo siento es que además en nuestro país eso genera un impacto directo en todos los ministerios, en todas las direcciones. El otro día leí una estadística. El monstruo, cuando cometió su primer delito de extorsión, tenía una organización muy incipiente. Luego, cuando lo capturan, tuvo 17 ministros de por medio, cuando esa organización criminal se iba fortaleciendo. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo podemos enfrentar con un Estado más o menos organizado y un Estado que pueda tener todas las herramientas frente a otras organizaciones que se consolidan, se fortalecen, se robustecen, mientras el Estado se debilita, cambia ministro cada 2 o 3 meses? Eso es peligrosísimo, ¿no? La estabilidad
constitucional y política para tener estabilidad económica. ¿Por qué ha elegido Libertad Popular? Bueno, yo soy una persona liberal de toda mi vida, en lo político, en lo económico, en los derechos civiles, y encuentro en Libertad Popular además dos elementos fundamentales. No están dentro de este pacto mafioso. Lo otro son personas democráticas y con integridad, personas con trayectoria y que han apostado para jugársela por el Perú. En esa lógica coincido ideológicamente, coincido a nivel de los perfiles y las trayectorias de las personas, y creo que es un momento para apostar y sumar mi granito de arena en este proyecto político, porque yo estoy apostando por un país en el que valga la pena quedarse. Yo he estado fuera, Rosa María, muchos peruanos y jóvenes, 250.000 jóvenes al año se van, personas muy, digamos, capaces, que quieren soñar en este país como yo, que quiere tener su familia aquí, que quiere tener hijos aquí, y que simplemente deciden irse, porque no ven una posibilidad laboral, porque sienten que lo van a matar. Ahora, a 2 cuadras de la casa del presidente, han matado a un compatriota. Entonces, ¿qué garantía podemos tener la gente joven de poder continuar en un país como este? Entonces, yo he regresado de mi doctorado a jugármela por el Perú. Creo que nuestros sueños pueden ser cumplidos aquí, pero con esta clase política va a ser imposible. Entonces, hay que jugársela, ¿no? Tenemos una pregunta del público, me dicen, vamos a ver, ¿es conservador en temas de libertades individuales? Pregunta Quique. Bueno, hay falsos liberales, ¿no? En nuestro país. Algunas personas que postularon con un proyecto liberal y en el Congreso se volvieron conservadores. No es mi caso, ni el caso de Libertad Popular, ni de otros candidatos que se asocian a la centro-derecha, que se pintan de liberales, pero en la práctica son entre mercantilistas Mucho más mercantilistas y además que conservadores. Y autoritarios. Y autoritarios, ¿no? En la doctrina se habla de estos falsos demócratas, que son los más peligrosos, o estos falsos liberales, diría yo, porque de forma surrepticia dicen que son liberales en la práctica y en lo económico. Lo que te dicen, somos liberales en lo económico. Exacto, Defendemos el capítulo económico de la Constitución, pero nada más. Pero que no se entiende que desde los padres fundadores de los Estados Unidos, de Adam Smith y de todos los que crearon la doctrina del liberalismo clásico, no se puede entender la libertad sin estos 3 ámbitos, entre lo civil, lo político y lo económico. Desarraigarlo te hace una persona que solamente eres liberal convenientemente y cuando favorece tus intereses, y eso es peligrosísimo. Claro, es muy complicado, ¿no es cierto?, ser liberal y defender, ¿no es cierto?, la propiedad privada y no defender el derecho a la vida. Por supuesto. Eso es lo complicado. Es lo complicado. Pero yo creo que en el debate en el derecho a la vida no es, creo, libertad versus vida, es vida contra vida. Cuando, por ejemplo, el tema del aborto, que se habla mucho, ¿no? Hay que preguntarnos cuántas mujeres mueren, ¿no?, al mes por esos abortos clandestinos. ¿Cuántas personas podrían morir si es que se penaliza el aborto terapéutico, por ejemplo, ¿no? Es decir, una persona que está dando a luz y su vida está en riesgo como mujer. Entonces es vida contra vida, creo yo, ¿no? Es una cuestión de políticas públicas también. Y ese es un tema problemático. Es un tema problemático para todos los partidos. Exacto. En todas partes del mundo. Exacto. Pero además una niña, por ejemplo, digo, ¿no? Una niña que ha sido violada, dice, su proyecto de vida se ve truncado. Es más, su salud mental se ve truncada. Pero hay otra vida de por medio, ¿no? La vida del concebido que se le protege en tanto le favorezca, pero hay una vida de la madre también y eso está contemplado en nuestro ordenamiento. El aborto terapéutico no está penalizado, ¿no? No, me refiero al aborto común. Bueno, el aborto en este caso que yo mencionaba era en el caso de que una persona está afectada en su salud mental a tal nivel que su vida puede estar en riesgo. No estoy hablando del artículo del Código Penal de 1924. Aborto. Sí. ¿Están a favor o en contra? Yo entiendo que el Libertad Popular no está a favor del aborto, que considera que es un tema de conciencia, sí. Que lo van a decidir no partidariamente, es lo que pregunté. Sí, exacto, esa es la premisa del partido, pero el partido además dice que este es un tema en el que hay que ponernos de acuerdo cuando llegue la propuesta y lo debatamos y cada uno tendrá su objeción de conciencia si es que no quiere votar por el asunto, pero que hay temas prioritarios. Matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, el partido es un partido que cree en la libertad individual y cree en la igualdad ante la ley. Entonces, bajo esa premisa, el Estado no tiene por qué intervenir en el proyecto de vida de cada persona. Que cada uno considere, mientras no le haga un daño a tercero, es libre de tomar sus decisiones. Entonces, sí, matrimonio sí. Sí. Matrimonio igualitario sí. Entonces, en la parte liberal, si quieren, del mundo de las relaciones sociales, Sí. son liberales, también en la defensa de derechos fundamentales. Exacto. Y también en la parte económica. Libre iniciativa privada, promover a la empresa y el Estado en tanto sea posible, bueno, el mercado en tanto sea posible y el Estado en cuanto sea necesario, es la cláusula que defiende el partido. Y en esa lógica hay que avanzar, Rosa María, pero no con mercantilismo, no congregar los mercados, no, digamos, establecer que se elimine la competencia a través del mercantilismo. Eso es lo que enfrentamos como partido, ¿no? Hay decisiones difíciles. Sí. Exoneraciones tributarias para los agroexportadores, por ejemplo. Creo que eso le hace mucho daño al país porque no hay una razón objetiva. Nuevamente, es parte del mercantilismo que enfrenta el partido. Es decir, cómo yo
como empresario me vinculo a la política para sacar beneficio, para beneficiarme a nivel particular, a nivel empresarial. Y eso es lo que ha hecho esta coalición autoritaria, ¿no? Es decir, dime quién eres tú para ver cuánto me puedes beneficiar a mí en una eventual campaña, o cómo de forma ilegal o irregular o informal me puedes beneficiar a mi campaña y yo te beneficio normativamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema. Muy bien. Nos dicen que se nos acaba el tiempo, lo vamos a tener en alguna otra oportunidad. Espero que hay que darle oportunidad a todos y tenemos 10.000 candidatos. Exacto. Para apenas 4 meses. Rosa María, yo te diría a la gente joven, ¿no?, que apueste por la política, que, digamos, no se desencante. Creo que hay que elevar el nivel del debate y sobre todo hay que apostar por un país en el que valga la pena quedarse y en el que los jóvenes tengamos la esperanza de hacer nuestro proyecto de vida. ¿Sabe qué pasa? Que para muchos jóvenes, para mí también, que no soy nada joven, lo que vemos en la política peruana hoy es mucha vulgaridad. Exacto. Mucha vulgaridad. Y eso es muy decepcionante para un joven que quiere entrar a política y no quiere ser parte de eso. Pero con un caso muy concreto yo he demostrado que la vulgaridad no es el camino, que es posible enfrentar ese tipo de personas, a enfrentar el abuso y con, digamos, con tranquilidad, con ecuanimidad y argumentos se le puede enfrentar a esta gente. Y he tenido, al menos yo, mucha receptividad de los ciudadanos, de los peruanos, de decir, oye, esa es la forma de cambiar la política. Rostros nuevos con prácticas diferentes es lo que mucha gente me dice en la calle y a eso voy a apostar. Muy bien, sí, ¿no? Juventud todos queremos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Rosamari. Encantado de estar Regresamos aquí. con la ingeniera Elizabeth León, candidata del Frente Esperanza a la Cámara de Senadores, pero es también candidata vicepresidencial. Pausa y volvemos. Bueno, y tenemos una tercera candidata. Todos los días vamos a presentarles en la segunda hora 3 candidatos para que ustedes vayan eligiendo. Los tienen que conocer, tienen que saber un poco sus biografías, un poco de sus carreras, un poco de lo que quieren presentar. La gran mayoría serán nuevos, espero, ¿no es cierto? Aunque habrán algunos que están repitiendo el plato. Y Elizabeth León no es nueva en la política, porque ustedes la deben recordar como candidata a la Municipalidad de Lima. Compitió contra Rafael López Aliaga. Y hay que decir que no le fue nada mal. Sacó algo así como 10% de la elección popular, siendo una completa desconocida. Gracias por estar con nosotros, ingeniera. Gracias a ti, Rosa María. Yo creo que es importante darle un nivel a la contienda electoral y una de las fortalezas es justamente los candidatos, ¿no? Nos venimos preparando hace bastante tiempo para enfrentar este proceso de campañas. Y sobre todo lo que necesitamos es no solamente al candidato, sino las propuestas de los candidatos. Usted ¿no? también va como vicepresidenta de Fernando Olivera y va como número 1 al Senado. Sí, al Senado Nacional. Al Senado Nacional. Al Senado Nacional. Claro, hay que después vamos a tener que distinguir a la gente de Senado Nacional con Senado Regional, ¿ya? Pero después eso se los voy a explicar en unos días. Cuéntenos un poco sobre su biografía. Yo ya tengo todos los datos, pero me gustaría que usted le explique a la gente quién es. Bueno, soy ingeniera civil, he hecho mis estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, soy ingeniera civil. ¿no? Pero también con la especialidad sanitaria. No, ingeniería hidráulica. Hidráulica, eso Ingeniería hidráulica, he hecho un posgrado en GRD, en el CAEN, y actualmente estoy haciendo un curso de doctorado en GRD en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y su vida profesional a qué se ha dedicado? Mire, hasta hace 15 años fui funcionaria pública, casi 20 años.
Entonces, esta semana ya he pasado a ser ingeniera vitalicia en el Colegio de Ingenieros. Han pasado más de 30 años de ejercicio profesional. Yo creo que la experiencia que tenemos tiene que definitivamente estar al servicio de la población en este último tramo. Porque, ¿en qué grandes obras ha trabajado usted, para que el público tenga alguna idea? Bueno, no grandes obras, ha sido una inversión importante que el Estado hizo desde el año 1990 hasta el 2010 aproximadamente, periodo en el que trabajé en Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, en un programa del Banco Mundial, en donde se hizo inversión, microinversión, para cerrar la brecha de infraestructura hidráulica a nivel nacional. Ah, ya, pero para agricultura. Para agricultura, donde nuestros operadores eran justamente las juntas de usuarios a nivel nacional, 64 juntas debidamente organizadas a través de las cuales nosotros hicimos trabajos de infraestructura. Entonces eso nos acercó mucho a la vida del agro, ¿no? al agricultor, que es precisamente el ente trabajador que nos lleva el sustento a nuestras mesas, ¿no? Ahora, es interesante, usted ha trabajado 20 años en el Ministerio de Agricultura, pero con distintos gobiernos, con distintos ministros, Por con supuesto, distintos regímenes. por ¿Cómo supuesto. se sobrevive a eso? Miren, yo he podido pasar diferentes etapas de lo que es la injerencia política, ¿no? Al comienzo fuimos un programa que prácticamente lo fundamos con un régimen privado. Bueno, era un régimen privado en el que los consultores formulamos el proyecto, inicialmente proyecto, luego se convirtió en programa. Yo creo que ha sido bueno tener esta experiencia porque uno, cuando formula una idea, tiene que llevarla no solamente a la formulación, sino el desarrollo, hacer el seguimiento y ver el impacto. Entonces, pude atravesar esas etapas en 4 gobiernos prácticamente. Claro, lo ¿no? que iba a decir, fue mucho tiempo. 4 ritmos totalmente diferentes. Mientras en uno, bueno, yo ingresé muy joven al proyecto y trabajamos, yo creo que yo era la que más trabajaba porque el empeño que uno pone cuando es joven es increíble, ¿no? Ahora, 12 horas son 20 años insuficientes. después, ¿se cerraron las brechas o no? Mire, yo cuando ingresé al ministerio no se tenía un registro de o sea, no había una línea base. Claro, no existía. No había ni siquiera la estadística de qué era lo que faltaba. No existía, porque también en ese año, justamente, años antes, se cerró el Instituto de Planificación y no teníamos un horizonte, teníamos solamente metas propias. Claro. ¿No? O sea, el ministerio tiene su política, tiene su plan, pero no íbamos paralelo a un plan, ¿no? Claro. O sea, no teníamos mucho que ver con las políticas, sino el diagnóstico de país, cerrar las brechas de infraestructura, que era el objetivo, porque todo agricultor lo que quiere es tener el agua en el momento que la necesite. Así es. ¿No? Entonces, con esa cultura nosotros llevamos a cabo una inversión aproximada de 380 millones de dólares en los 4 primeros años y comenzamos a trabajar, mira, Rosa María, con licitaciones, microlicitaciones. Claro, para En poder esa hacer época, canales, claro. En esa época las licitaciones eran una licitación al día, y eran de 1 millón. Claro. Nosotros llegamos a hacer un promedio de 360 licitaciones en un año, o sea, por año. ¿Y nunca tuvo problemas con la justicia ni con la Contraloría? Nunca con la Contraloría. Con la Contraloría hubieron algunos procedimientos por los adicionales cuando superaban un monto, pero todo se superaba. Todo se superaba porque Bueno, y al final, los montos de inversión claro, eran muy pequeños, ¿no? Cuando usted voltea 20 años después, ¿qué encuentra? Desaceleración. Nosotros hemos avanzado a un ritmo muy fuerte, muy rápido, y lo que es ahora, mira, nosotros ejecutamos en esa época pues 360 horas al año. Claro. Hoy día se ejecutan 10 al año. Pues usted está hablando de la época de Fujimori. En la época de Fujimori. O sea, fue el mejor gobierno para usted en materia de ejecución. Fue el inicio, no había injerencia política. Claro. No había injerencia política. O sea, los profesionales y los funcionarios que trabajaron en el proyecto tuvieron mucha libertad para planificar, ¿no? Entonces era gente muy experimentada, peruanos que retornaban al Perú para trabajar en ese proyecto. Entonces hubo una transferencia de tecnología, una transferencia de conocimiento
yo creo que necesaria para que el proyecto fuera exitoso. Hoy en día, desgraciadamente, el proyecto ha devenido en una suerte de... una suerte de funcionario público en la gestión, ¿no? Claro. O sea, yo no avanzo o avanzo un tramo muy corto de la inversión porque el trabajo del próximo año, Claro. ¿no? Entonces, no tenemos esa rapidez con la que tenemos que hacer el gasto porque veo que mi trabajo se va a truncar. Entonces, Ahora, usted quiere ir al sitio menos operativo que existe, el Senado. Muy poderoso, pero usted es una persona, por lo que nos está explicando, de ejecución, de ejecutivo. Así Quería es. ser alcaldesa, de acción, así es, y no tiene formación jurídica. así es. ¿Por qué quiere hacerlo? Bueno, en estos últimos años, Rosa María, he tenido mucha injerencia, mucha experiencia, por así decirlo, en temas de gestión del agua. Ya he trascendido el tema netamente operativo, ¿no? Y me he ido al otro lado, que es la legalidad. Nosotros tenemos normativa para el agua, ¿no? Tanto para el agro, para la minería. Entonces, cuando tú estás de este lado del usuario, ves y dices, ¿cómo cambiar? Claro, cómo 8 cambiar? millones de personas en el Perú no tienen No agua. tienen agua, no tienen Pero agua, eso no es tienen acción. acceso a servicios. Yo sé, no se necesita una ley más. ¿Ah? No, necesitamos hacer cumplir la normativa que tenemos. Claro, pero Eso. ¿para qué va al Congreso? Tiene que ser ministra. Bueno, mira, lo que pasa es que ahí nosotros en la plancha presidencial ya tenemos en ejecución prácticamente un plan, que es el Plan Patriota, que justamente nuestras tareas ya están definidas. Una tarea muy importante es cerrar las brechas de infraestructura. Si bien es cierto, hay cuestiones que definitivamente yo no soy ejecutora como senadora, pero sí soy un ente agilizador, por ejemplo, de lo que sí necesita el Perú en este momento. Y está demostrado que todo lo que se planifica el año 2024 no se ejecutó el 2025. El 80% de las obras planificadas el 2024 no se ejecutaron y se ejecutaron otras nuevas obras que no estaban ni siquiera en el plan. No están en ningún plan estratégico. Ay, estoy ronca. Y yo creo que por ahí va el Más tema, ir a la ¿no? comisión de presupuesto, diría usted. Bueno, ir a la comisión de presupuesto e ir un poco a la ejecución de presupuestos de emergencia, pero con planificación. O sea, yo sí creo que por ejemplo, la ejecución a través de núcleos ejecutores tiene un impacto muy importante en la población. Claro, pero nada de eso lo puede hacer desde el Senado. No, pero justamente en el Congreso se aprueban ese tipo de... No, ese eso tipo sí, de los normas. créditos suplementarios, por supuesto. Pregunta al Créditos pueblo. de emergencia. A ver, la señora Rosa Mercedes nos dice, ¿a qué se comprometen en lo legislativo? ¿Qué leyes promoverán y buscarán derogar? Mira, primero las leyes contra el crimen. Hay 8 normas importantes identificadas que son, yo creo que y nosotros como grupo vamos sabiendo que en el transcurso de nuestra gestión podemos ser vacados, o Sí. sea, al 100%. O sea, no es posible que eso pueda suceder al segundo día de gestión como puede suceder a Supongamos los que 100 días. Fernando Olivera sale elegido presidente. Lo vacan, lo declaran, qué sé yo, loco. Ya, listo, a los 6 meses. Y usted es la primera vicepresidenta, Sí. y usted queda presidente de la República. ¿Renuncia o no renuncia? Renuncio. Inmediatamente. Tengo que convocar a nuevas elecciones Ah, ok. y si yo quiero, postularé, pues, ¿no? Claro, Si no, claro. seguiré Pero un partido. usted renuncia. Por supuesto. Y o el sea, segundo vicepresidente también renuncia. renunciamos y nos y vamos a hacemos nuevas elecciones. una convocatoria, Claro. que es lo que debió pasar ¿Qué es ahora. lo que debió haber pasado Es con lo que Dina debió Boluarte? pasar, claro. Si O sea, hubiera yo sido creo que- leal, un poquito leal con su... Yo con su- creo que consecuente. Yo creo Claro. que la gestión del presidente tiene que ser una gestión, yo creo, proba y de compromiso, ¿no? Es un compromiso que nosotros como grupo lo tenemos claro y tenemos que cumplirlo. Muy bien, nos tenemos que despedir porque dicen que se nos ha acabado el tiempo, pero la vamos a tener nuevamente. Mucha suerte. Usted le trajo mucha suerte a Fernando Olivera, porque de verdad que le fue muy bien en las elecciones municipales. Bueno, muchas gracias porque personas como tú que en determinado momento supieron que las propuestas municipales fueron importantes para Las suyas eran realistas. para este Las periodo, suyas, ¿no? las del que resultó elegido resultaron
nada realistas Así en es. realidad. No, sobre todo que estaban fundamentadas en la seguridad jurídica. Eso yo creo que es importante para la inversión. Nosotros necesitamos inversión. Claro. Necesitamos, el gobierno invierte una cantidad, la entidad privada invierte de repente el 150%. Si lo hubieran elegido usted, ¿no es cierto? Brookfield no estaría dejando el Perú. No estaría dejando, no, esos contratos, convenios tienen de todas maneras que tener un fin, pero que terminen, Claro. que se renegocien hasta que finalicen y simplemente el bien revierte al Estado, ¿no? peruano. Por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros, inaugurando este segmento. Muy muchas bien, nos gracias. tenemos que despedir, no sin antes decirles 3 cosas que tenemos que decirles. Ya no voy a decir nada de los auspiciadores porque ya lo dije. 1, compartan este programa, compartan estas entrevistas para que más gente conozca a los candidatos, porque me dicen, no los conocemos. Vamos a hacer el esfuerzo de traerlos todos los días. 2, denle un like al programa. Si han llegado hasta acá, tengo 2 horas trabajando. Y 3, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República, porque así, si ustedes están suscritos, apretan la campanita, les va a llegar la información inmediatamente en el momento en que la que estamos poniendo. Sí, usted la puede ver cuando quiera, pero ya la tiene. Así que no se olvidan de suscribirse. Eso es muy importante en este periodo electoral. Con esto nos vamos y nos reencontramos nuevamente mañana. Mañana mantenemos el segmento de preguntas del público. No se preocupen, los tenemos siempre que podamos, martes y jueves. La segunda hora es con los candidatos. Si ustedes tienen preguntas para los candidatos, también van a poder participar a través de elegir 1 o 2 preguntas por candidato cada día. Nos vemos nuevamente mañana. Hasta pronto.